Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar lo que es la evaluación final del curso. Los integrantes somos Solís Ruber, Ramos Mancilla Olenka, mi persona Ropa Santos Rosa, Toros Aguirre José Luis y Peralta Prada Kiara. Siguiente, por favor. Ya, el análisis macroeconómico nos ayuda a comprender el desempeño y la estabilidad de las economías nacionales. En este trabajo vamos a presentar un estudio comparativo entre los países que son Perú y Venezuela, dos países con trayectorias económicas muy distintas durante los últimos años. Mientras Perú ha demostrado un crecimiento sostenido y una relativa estabilidad económica, impulsada por políticas orientadas al mercado. Caso contrario, Venezuela ha experimentado una profunda crisis económica caracterizada por la hiperinflación, contracción del PBI y desequilibrios estructurales. Este trabajo abordaremos indicadores como variables macroeconómicas, PBI, estructura productiva, niveles de empleo, niveles de inflación, comercio internacional, inversión extranjera, política económica y oportunidades de negocio, con el fin de identificar las principales diferencias en los modelos de desarrollo económico adaptados por ambos países. Siguiente, por favor. Como objetivos principales del trabajo, hemos colocado analizar el comportamiento macroeconómico tanto de Perú y Venezuela en los últimos años. Así identificaremos sus características, diferencias estructurales y los factores que han influenciado en su desempeño económico. También hemos examinado los indicadores macroeconómicos como el PBI, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, la balanza comercial. También hemos constructado los modelos económicos adoptados por Perú y Venezuela, evaluando sus ventajas y limitaciones. Reflexionaremos también sobre las consecuencias sociales y políticas derivadas del desempeño económico, perdón, en cada país y propondremos posibles recomendaciones o aprendizajes a partir del análisis comparativo. Siguiente. Como primer tema tenemos el PBI. Empezaremos con Perú. Podemos observar el cuadro del año 2023 y 2024, separados por los sectores económicos que tenemos aquí. Y también observamos que en el 2023 la economía peruana se contrajo un 0,6%. Esto debido a factores como el fenómeno del Niño, que afectó a los sectores como la agricultura, la pesca y la manufactura. Ya en el 2024 la economía peruana creció en un 4,2%. Ya con ese resultado, la actividad económica aumentó un 3,3% en el año. Así se observaron las tasas de variación positivas en todos los trimestres del año. Siguiente, por favor. Y ahora seguimos con el PBI de Venezuela. También podemos observar el cuadro y las variaciones por sectores económicos desde el año 2021 al 2024. En el 2023, según Nicolás Maduro, informó que la economía venezolana creció en un 5%, pero el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento del PBI solamente en un 3%. Venezuela sufrió un proceso notorio de hiperinflación, ya que ha venido de la mano con medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a su exportación de petróleo. Este panorama implicó un empobrecimiento de la población, pero hay un panorama más alentador para el año 2025. El Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 3% y también la evolución de producción petrolera, las políticas gubernamentales y las condiciones del mercado internacional serán factores claves para el desempeño económico del 2025. Siguiente, por favor. En lo que es niveles de empleo del Perú, también podemos observar aquí el cuadro desde el año 2019 al 2025 en puestos de trabajo formales.
En el año 2025 tenemos 5.896 miles de puestos formales. El empleo formal total a nivel nacional aumentó en un 5%, con lo cual se añadieron 283.000 puestos de trabajo respecto a enero del 2024. El resultado del mes se explica por el crecimiento del empleo en el sector privado, principalmente por el dinamismo del empleo agropecuario. En Lima, el empleo formal creció en un 3,4% interanual, mientras que en el resto del país creció un 6,6%. Siguiente, por favor. Tenemos ahora los niveles de empleo de Venezuela. La situación en Venezuela es un poco más compleja. Esto se caracteriza por una alta informalidad, bajos salarios y una persistente desigualdad de género. Según la tasa de ocupación, en COVID reportó una caída de tasas de ocupados pasando del 60,9% al 54,7% entre el 2023 y 2024. Esta disminución se atribuye en parte al aumento de personas que se dedican más a labores del hogar. Y por otra parte, la tasa de desempleo en Venezuela ha experimentado algunas fluctuaciones. Se ubica actualmente en un 5,5%. Sin embargo, esta cifra no refleja la totalidad de la situación laboral en el país, ya que la informalidad laboral y el subempleo son muy relevantes. Mi compañero va a seguir con la exposición. Gracias. Buenas noches, compañeras. Bueno, a continuación tenemos empleo privado en Perú. Bueno, en el sector privado, el número de puestos de trabajo aumentó en 6,7%. Esto debido a que a los sectores agropecuario y construcción y minería. Y el sector agropecuario registró un crecimiento significativo debido a las mejores condiciones climáticas. El empleo formal privado creció 4,3% en enero y el empleo privado aumentó 0,1% respecto al mes previo. Siguiente, por favor. Ya, a continuación, la masa salarial total aumentó en 8,7% anual y en términos nominales 6,7% en términos reales. Siguiente, por favor. En enero de este año, de 2025, en el sector privado aumentó 10,8% interanual, en 8,8% en términos reales. El resultado del mes explica que principalmente fue el creciente por los ingresos de los sectores de pesca y agropecuario. En el último, inclusive, además, se nota un crecimiento positivo en el empleo. Siguiente, por favor. Y el empleo público del Perú. Acá en la gráfica 5 nos muestra inclusive los puestos de trabajo del sector público aumentaron en 0,7% interanual. Por esto debido a que mayor empleo en el gobierno nacional y en gobiernos regionales del país. Siguiente, por favor. Aquí vemos el ingreso promedio formal del Perú. El ingreso nominal promedio aumentó en 3,5% interanual en enero, dándose en 3.132.000, ¿no? Entonces, en valores porcentajes, en 0,6% en términos reales. Siguiente, por favor. A continuación es el ingreso promedio formal de Venezuela, ¿no? Eh, Podemos mencionar que está valorada en dólares. El ingreso mínimo promedio durante el primer trimestre del año fue de $29,4, lo cual representa un crecimiento de 296,8% en comparación al primer trimestre de 2023, que fue de $7,4, muy bajo, temporada atravesada por la hiperinflación. Siguiente, por favor. Y a continuación, mi compañero va a seguir con la estructura productiva del Perú y Venezuela. Buenas noches, profesor. Soy Kiera Peralta y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la estructura productiva del Perú y Venezuela.
Aquí tenemos un cuadro comparativo donde tenemos separados la categoría y los países. Empezamos con el modelo económico. En Venezuela, Venezuela es dependiente del petróleo. En cambio, en el Perú diversificamos en lo que es la minería, agroexportación y servicios. Nuestro sector primario es, perdón, en Venezuela es el petróleo, oro, hierro y agricultura limitada. En el Perú es la minería, el cobre, oro, el zinc y la agroindustria y pesca. Productos agrícolas de Venezuela: el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el plátano y el cacao. En el Perú tenemos la palta, la uva, el café, la quinoa, los espárragos y el mango. En la categoría minería tenemos en Venezuela el oro, el hierro, el coltán, y en el Perú tenemos el cobre, que es el líder mundial, el oro, la plata, el zinc y el estaño. Correspondiendo con la pesca, en Venezuela es limitada y mayormente es para el consumo interno del país. En el Perú tenemos la harina y el aceite de pescado. Sector secundario en Venezuela es la refinación de petróleo, alimentos básicos, y su industria es debilitada. En el Perú tenemos los textiles, alimentos procesados, el cemento y manufactura. La capacidad industrial. En Venezuela es muy baja, muchas industrias paralizadas. En el Perú es moderada en desarrollo con inversiones. Aquí continuamos con el cuadro comparativo. Eh, Tenemos el sector terciario, el comercio informal en Venezuela, el transporte, telecomunicaciones debilitadas. En el Perú, en cambio, tenemos un comercio formal, el turismo, los servicios financieros y la educación. El turismo en Venezuela es bajo, limitado por inseguridad y crisis. En cambio, en el Perú tenemos un crecimiento porque tenemos las maravillas como el Machu Picchu, nuestra gastronomía y la naturaleza. Inversión extranjera. En Venezuela es mínima, afectada por sanciones y desconfianza. En Perú es activa y especialmente en minería y agropecuaria. La exportación principal de Venezuela es el petróleo, el 90%, y el oro. En Perú son todos los tipos de minerales que tenemos y la agroexportación. La diversificación en Venezuela es muy baja y en el Perú está en proceso de fortalecimiento. En Venezuela la inflación es muy alta, pero en Perú está controlada en comparación a Venezuela. En Venezuela tienen el empleo informal muy alto, en el Perú también, pero con más dinamismo en sectores formales. Ahora tenemos el comercio internacional del Perú, exportaciones, importaciones y tipo de cambio. Las exportaciones en diciembre sumaron 6.986 millones de dólares, mayores en el 9,2% interanual por el incremento del precio promedio de la exportación, 9,4%, en la línea con las altas cotizaciones internacionales de los metales en el 2024. Las exportaciones ascendieron a 75.916 millones, que es el 12,4% anual. Luego tenemos las importaciones. Ascendieron a 4.653 millones de dólares, mayores en el 12,1% interanual, habiéndose registrado un incremento en todas las principales
en todas las principales categorías. En el 2024 las importaciones alcanzaron 52.095 millones de dólares, a nivel superior en el 4,5% con respecto al 2023. Aquí tenemos un gráfico de la balanza comercial acumulado en los 12 meses. Con estos resultados, en diciembre, la balanza comercial registró un superávit mensual de 2.333.000 dólares y acumuló 23.800 millones de dólares en el año 2024. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos el monto promedio negociado en el mercado y la intervención bancaria del BCR. La negociación promedio diaria en el mercado cambiario interbancario spot en lo que va del primer trimestre del 2025, 413 millones. Es menor a la del cuarto bimestre del 2024, 421 millones, pero mayor al tercer trimestre. Nos vamos a otro cuadro que tenemos aquí, que es la intervención cambiaria del BCR. Al 14 de marzo, el BCR ha demandado un neto de 133 millones de dólares en el mercado intercambiario al ser el vencimiento de swaps cambiarios, mayor a la colocación de swaps cambiarios en la venta, 7.614.000. A continuación, compañero, sigue con la exposición. Buenas noches, mi nombre es José Luis. El tipo de cambio de Venezuela. El Banco Central de Venezuela se ubicó en 69,57 al cierre de marzo. Esta cotización refleja una variación del 8% con relación a febrero, que se traduce un poco más de 5 por cada unidad de dólar adicional. En el análisis de lo que va del año, la cotización oficial ha reportado un crecimiento de 34%, mientras que en el mismo periodo, pero en 2024, la tasa oficial se había incrementado en tan solo 1%. Siguiente cuadro, por favor. En comparación al tipo de cambio en Perú, el tipo de cambio bajó de 3,761 por dólar en diciembre de 2024 a 3,657 por dólar en marzo de 2025. Al día 14, con lo cual el sol acumuló una apreciación de 2,8% en lo que va del primer trimestre de 2025, en un entorno de oscilación en el apetito de riesgo global por la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos y demanda neta de dólar en el mercado cambiario local. Como pueden ver, la variación del dólar generalmente ha cambiado en el 2020 y 2021 por el tema de la pandemia y actualmente se está manteniendo estable. Siguiente cuadro, por favor. Niveles de inflación del Perú. La inflación interanual continuó disminuyendo, pasando de 2,27% en noviembre de 2024 a 1,48% en febrero de 2025. Dentro del rango meta, a este resultado contribuyó el menor precio de algunos alimentos como el pescado, carne de pollo, huevos y papa. La inflación sin alimentos y energía SAE interanual disminuyó de 2,56 a 2,11% en el mismo periodo, observándose un menor ritmo de incremento en rubros como transporte local, suministros de agua y vehículos a motor. La tasa de inflación, tanto de los bienes como de los servicios, incluidos en la SAE, se ubicaron dentro de un rango medio. Como podemos ver en los gráficos, la variación de la inflación en los años 2021, diciembre de 2022, 2024 y en lo que va el año 2025, que algunos se mantienen estables, algunos han disminuido, como el tema de alimentos. Y en la otra gráfica podemos ver la inflación, cómo se ha ido disminuyendo y cómo se ha ido controlando a través del BCR. Siguiente gráfica, por favor. Indicadores tendenciales de inflación.
Los diferentes indicadores tendenciales de inflación también mostraron una tendencia interanual decreciente entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, con excepción de la medida acotada que se incrementó en enero de 2025. Como podemos ver en la tasa de inflación, y como repito, generalmente se elevó en los temas de la pandemia, como podemos ver en junio del 21 hasta diciembre de 2023, donde empezó a decrecer y llegó a su punto mínimo y a su punto máximo. Siguiente cuadro, por favor. Siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro, por favor. Ya. Niveles de inflación de Venezuela. Como podemos ver en la gráfica, ha aumentado considerablemente la base monetaria promedio del valor real, teniendo precio base en 2007, se ha ido incrementando considerablemente en el sector monetario, igualito en la inflación promedio por año, índice, vamos ya 27.813.557, y a lo que va el 2024, habiendo un incremento, en 2024 es de 27.813.559, en el 2014 de 40.4% en Venezuela y en el 2013 de 35.5%. Siguiente cuadro, por favor. Comercio internacional, exportaciones, importaciones de Venezuela y tipo de cambio. Como podemos ver, las importaciones de bienes, sector externo, ha ido variando, igualito con el tema de la cuenta corriente de bienes y servicios. En el caso específico del Bolívar, hemos observado una continua apreciación en los últimos 6 años. Se debe destacar que en 2023 el tipo de cambio real se mantuvo estable con una leve apreciación del 0,2%, mucho menor la de 2022 con 21.8% y 2021 con 64.5%. Para el periodo de enero a marzo de 2024 estimamos una apreciación de torno al 9%. Siguiente cuadro, por favor. Ok, buenas noches, profesor. Mi nombre es Olenka Ramos. En esta oportunidad voy a hablar sobre las oportunidades de negocio en el Perú. Básicamente, en la PPT podemos ver lo que es la gráfica del aporte de los sectores en el PBI, donde se puede resaltar que la manufactura y la minería representan los mayores porcentajes. Manufactura con un 11.7% y minería con un 12.3%, que es algo que se debería explotar de una manera responsable y mucho más eficiente para generar un mayor aporte e impacto. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver las oportunidades en lo que es el país de Venezuela. También podemos ver las expectativas en el gráfico que tenemos según el sector. Acá podemos apreciar incluso 3 sectores importantes, que es la construcción con un 19% de aporte, el turismo con un 20% y servicios inmobiliarios con un 15.4%. Estos sectores son los que generan mayor expectativa en el país, ya que puede ayudarlos a crecer mucho más de lo que ellos pueden crecer fuera del aporte con lo que es la industria petrolera. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, compañera. Como mencionaba, lo que es la industria petrolera, podemos ver en el gráfico que tenemos en la PPT que por trimestre va creciendo lo que es la aceptación del petróleo. Podemos ver que solamente en el año 2023 fueron de 669 miles de billones de dólares, en comparación al 2024 con un crecimiento con 708 miles de billones de dólares. Siguiente, por favor.
Bueno, llegamos a lo que es la parte de las conclusiones. Podemos decir que Perú mantiene lo que es una economía relativamente estable, con baja inflación y políticas fiscales monetarias bien gestionadas. También lo que es Venezuela enfrenta lo que es desequilibrio severo, reflejado en los altos niveles de inflación y volatilidad cambiaria sobre todo. Perú logró también cerrar en el 24 con una inflación dentro del rango meta del BCR de 1.97%, lo que refleja una gestión eficaz en su política monetaria. En cambio, Venezuela, aunque redujo la inflación anual en comparación con años anteriores, sigue enfrentando cifras elevadas, como un 85%, lo que limita el poder adquisitivo de la población y genera sobre todo incertidumbre económica. La estructura productiva peruana es más diversificada y orientada a sectores como la minería, agroindustria y servicios, lo que le permite generar empleo formal y atraer inversión extranjera. En contraste con Venezuela, que aún depende fuertemente de lo que es la industria petrolera y sufre desindustrialización, lo cual impacta negativamente en los niveles de empleo y crecimiento económico sostenible. La política económica de Perú también está basada en la credibilidad del Banco Central y marco fiscal relativamente ordenado. Ha generado confianza de los inversionistas. Venezuela, por su parte, aún carece de una estrategia económica clara y transparente, lo que desalienta la inversión extranjera y complica su recuperación. De cara al 2025, Perú se proyecta con una inflación controlada y expectativas de crecimiento moderado, mientras que Venezuela podría enfrentar nuevamente una aceleración inflacionaria si no se realizan reformas estructurales y profundas. Bueno, eso sería nuestra exposición, profesor. Muchas gracias por su atención.